Está todo claro lo que el Señor va diciendo paso por paso, hechos en verdad y en rectitud. Dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿Sí? La redención del Señor. Pero aquí está lo tremendo en el 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, otra vez. Y dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y su loor es todo aquello que usted le dice a Dios. Todo lo que usted le agradece, todo lo que usted se mete en oración, todo lo que usted habla con Él. Esas cosas, palabras, suben y permanecen con Él para siempre. Porque claro lo dijo, que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Por eso vemos a unos cristianos como muertos, vemos a unos dormidos, vemos a otros tratando, procurando, haciendo y no entienden. Pero no es que Dios haga divisiones, ni no es que Dios haga excepción de cristianos, sino que la Biblia, escuchen lo que dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu forma de ser, de entender, de hablar, de creer acerca de las cosas que se viven y de las que Dios te enseña, tú tienes un entendimiento entero, completo, acerca de lo que se vive y se dice, de los que no creen y entienden y te quieren extraviar. Sí, por eso es que mucha gente permanecemos en las mismas cosas. Porque en el momento que obedecemos, más se afirma Dios en nosotros. En el momento que creemos, más nos aseguramos en este Dios de amor y de verdad, de justicia. Por eso vemos que todo se tambalea, que todo se cae, que todo desaparece, pero nosotros que creemos en esos mandamientos, más a gusto y más completo nos sentimos. No sé si me entiende, eso está muy fácil de ver también. Porque ¿cómo vamos a estar en paz cuando no le creemos a Dios? ¿Cómo vamos a dormir en paz y a dormir también y a levantarnos y a tener una vida muy en orden cuando no le creemos? Por eso entendamos lo que Dios nos está mostrando. Ahora, podemos ver pues que fieles son sus mandamientos. Pero vamos a leer este proverbio para poder entender más sabiduría de Dios. Porque hoy en día no se predica del Viejo Testamento, no se predica. Mucha gente no usa los salmos porque son muy ofensivos. Mucha gente no habla de Eclesiastés, de Proverbios, porque dicen, eso está muy fuerte, esa no es la iglesia de hoy, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, antes de que Dios les revele a los pastores y a los ministros, ellos le dicen, no, Señor, deja predicar algo yo. Porque si Dios va a darte el entendimiento y la palabra, la sabiduría para el pueblo, tú cállate y recibe. Y suéltala a la gente, suéltasela al pueblo, que es lo que ocupan oír. Hoy en día no, usted no, es que de acuerdo a lo que me enseñaron en el instituto bíblico, me dijo mi pastor o mi líder, no se acuerdan del líder. No sé si se ha fijado, cuando los pastores van y estudian, luego se les viene a la mente su líder. Oh, mi pastor de aquel entonces me decía. Bueno, ¿quién es más fuerte? ¿Tu pastor de aquel entonces o el que te llamó a predicar? Amén. Escuchemos bien de qué se trata esto. No nos dejemos envolver otra vez de los hombres. Proverbio 1:1. Oigan bien. Y aquí hay una gran enseñanza en el Proverbio 1:1 para todos aquellos que les aburre la Biblia, les da sueño y dicen, ¿de qué se trata? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? Es que hay que escudriñar. Como le dijo el Señor a su gente, porque parece que en ella está ¿qué? La sabiduría. La sabiduría, la salvación y muchas cosas más. Vean lo que dice Proverbio 1:1. Primeramente, un proverbio es alguien que ya pasó por algo y que te está mostrando el error de él, o lo que te puede pasar, ¿sí? Es como un refrán, pues, para que entendamos, pero va más allá de eso. Pero este Salomón los escribe inspirado en el Espíritu y por la guía del Señor. Dice los proverbios de Salomón. Bueno, este Salomón dice ahí que era hijo de David, rey de Israel. Y luego aquí es el significado que a todos nos va a ayudar. Escuchen bien. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Sí, porque la gente dice, ¿cuál es tu doctrina? Te dicen, ¿verdad?
¿En qué crees tú? ¿Crees en el Padre, en el Hijo, en su Santo Espíritu? ¿O crees en el Padre nomás? ¿Cuál es tu doctrina? Toda la gente vive engañada, no sabe ni qué, pero dicen, yo soy cristiano, bueno, no entienden. Pero aquí dice algo muy claro, dice, para entender sabiduría y doctrina, y luego dice, para conocer razones prudentes, ¿sí? Para recibir el consejo de prudencia, oigan bien, justicia, juicio y equidad. Todo eso es de Dios. Porque alguien va a decir, bueno, yo soy una persona que no robo, una persona que no mato, que no hago nada, yo soy una persona justa. No estamos hablando de nuestras personas. Estamos hablando de una transformación solamente que Dios nos va a dar. ¿Sí? Por eso tenemos que recibir esto para ir cambiando, transformando y siendo personas mejores en el Señor siempre. No en nosotros, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dijo Pablo. No sirve para nada. Cuando usted se meta con Dios y esté con Dios, olvídese de usted. Y piense en qué puede mejorarse conforme siempre a lo que Dios habla y dice. Por eso dice ahí, para recibir el consejo de prudencia, ¿sí o no? Amén. Justicia y juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y luego dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Oigan bien. Pero ya estamos hablando de gente de Dios. Porque en el Señor lo acabamos de leer que ya íbamos a ser, ¿qué? Más sabios. Se nos iba a dar sabiduría. Por eso al oír y al saber y al recibir las cosas de Dios está aquí. Aumentará el saber y el entendimiento adquirirá consejo. Luego dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Porque ¿quién quiere experimentar en usted mismo los errores cuando alguien ya los experimentó? Mucha gente humanamente dice en estos dichos seculares que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero eso no aplica a los hijos de Dios, porque para eso está la Biblia. ¿Sí? Para eso está la Biblia. Por eso dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Porque si tú no entiendes un dicho profundo de Dios, te quedas un poco atrás. Y Dios, cuando te dice un dicho profundo, te está advirtiendo de alguna cosa que te va a beneficiar y no te va a dejar caer en el error. O a ustedes les gusta caer en errores. Les gusta caer en falsas cosas y decir, bueno, si hubiera sabido no lo hubiera hecho. Eso es muy triste. Cuando nos pasa algo, decimos, sí, ¿cómo no me fijé? Pero cuando Dios te dice, si lo haces, te va a ir así. Entonces, qué bien, Dios me enseñó. O yo sentí, no lo hice porque Dios me mostró. Eso es a lo que me refiero. Por eso dice otra vez en el 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor de Jehová, más bien. Y luego escuchen, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso ahí vemos a la cizaña. Porque es necesario que estén juntos, pero de ninguna manera nosotros vamos a decir, bueno, entonces ellos también algún día... No, es que esos grupos ahí están para que se manifieste quién es quién, dice la Biblia. ¿Sí? Por eso entiendan que hasta en la Biblia parece el que es de Dios y el que no va a ser ni lo va a ser nunca. Por eso es muy triste darnos cuenta que lo que estamos viendo en estos días, mucha gente ignore y ni siquiera arrepentirse ni buscar de Dios, buscar sabiduría y consuelo de lo que están viendo. No les importa. Ellos dicen, pues si viene esa enfermedad aquí me toca, me muero, ya me tocaba. No, pero te mueres y te vas al infierno si no eres del Señor. Ese es el problema. No es nomás que te mueres, sino que vas a despertar en el infierno y por los siglos de los siglos ahí vas a estar. Estoy hablando de los que están sin Dios. Por eso tengo que decirlo así, para meterles miedo y piensen y recapaciten en lo que están haciendo. Por eso dice muy claro, ¿no? Los insensatos, porque es una insensatez no creerle a Dios. Los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Estamos hablando exclusivamente de Dios, no de los profesores de las universidades, ¿verdad? Yo no estoy refiriéndome a ellos. Estoy refiriendo al único que, como dice aquí, nos va a enseñar justicia, juicio y equidad. Eso es algo que viene exclusivamente de un Dios recto, ¿sí? Que no es de aquí, sino que es de arriba. Ahora, hay unos ejemplos de los cuales Dios se dio cuenta cuando andaba con los hombres. Estamos hablando de Jesús. Y los hombres se le arrimaban. Y él veía las acciones de ellos. Y él sabía que esas acciones eran terrenales y diabólicas. Esas sabidurías que le presentaban al maestro eran
totalmente diabólicas. Y una de ellas es una muy conocida por todos. Es cuando Satanás le hace un consejo a Pedro. Oigan, estando el mismo Jesús ahí, para que ustedes vean cómo se manifiestan los espíritus diabólicos en las personas, estando a un lado el mismo Dios. Oigan, ¿sí? Mateo 16:21, ya vamos a entrar al Nuevo Testamento y ya casi vamos a acabar, no se me desespere. Mateo, dije 16:21. Ahora, esto estaba relacionado ni más ni menos que con la salvación del mundo entero. Por eso es que el enemigo, Señor lo arrepienta, quiso intervenir y tratar de parar a Jesús de ir a la cruz. Porque había dicho, no te acontezca eso. Pero vamos a leer mejor. Dice Mateo 16:21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, ¿amén?, de los principales sacerdotes y de los escribas. Puro religioso pesado, ¿verdad? Pura gente terca que se aferra a todo menos a Dios. Dice enseguida, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ni más ni... Qué poco era eso, ¿no? Es demasiado. Era a lo que el Señor fue mandado a morir por nosotros. Pero vamos a ver de qué pasó aquí. ¿Por qué es que lo relacionamos esto con las obras de los hombres? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, como a tratarlo de convencer, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Si no le dijo nada ofensivo, se oía como que era un consejo muy bueno, ¿eh? Que no te pase nada, le dijo Pedro, deseándole un bien al maestro. Pero el Señor, como todo lo ve y todo lo escudriña y ve el corazón del hombre y ve todas las cosas, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Así tomó de esa manera Pedro el Señor. Dice, me eres tropiezo porque, oigan bien aquí, ¿por qué le era tropiezo al Señor? Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso vuelvo y repito lo mismo con lo que empecé. Los hombres sin Dios son totalmente personas opuestas a eso, a Dios. Por eso, ¿de qué se trata aquí? Dice, sino en las cosas de los hombres. Alguien que no esté en el Señor, o que no sea parte del cuerpo de la iglesia del Señor, y que haya vuelto a nacer y se haya sido bautizado y sellado con el Espíritu Santo, es del diablo. Exactamente. Usted va a decir, no, hermano, ¿cómo? ¿Por qué dice eso? Si yo tengo familiares, usted tiene que... Bueno, es que de acuerdo a las Escrituras así es. Son enemigos de Dios. Usted los quiere hacer amigos, usted quiere interceder y hacerse un tipo Cristo y cruzarlos y llevarlos con Jesús. No, es que se tienen que arrepentir como usted se arrepintió y como yo me arrepentí. Amén. Del mal camino de nuestra maldad y volvernos a Dios. Por eso habla tan fuertemente el Señor con ese Pedro y le dice la verdad. Pero él refiriéndose a aquel que lo movía, que era Satanás. Y eso es así. Si la persona no está en el Espíritu Santo, ¿en qué espíritu creen que está? No nomás tienen uno, sino podemos nosotros ver a través de las Escrituras que había hombres que tenían legiones, miles y miles de espíritus dentro, pero espíritus inmundos. ¿Sí? Por eso entendamos por qué Jesús habla de la manera que habla, pero se relaciona con no hacer, escuchen bien, las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres otra vez. Por eso es que aquí hablamos siempre de nunca hacer las cosas que hacen los hombres, las doctrinas de ellos, lo que ellos piensan, lo que ellos se imaginan. Porque hasta qué punto, no, pues, olvídense. Dice enseguida ahí, gloria sea al Señor, en el 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es lo que les vengo diciendo, que cuando cuando usted se presente, cuando usted crea o viva y diga, yo soy del Señor, usted se tiene que olvidar de usted. Y yo también. Amén. Porque es que nuestro carácter para nada ayuda. Nuestra justicia, nuestra forma de ver. Tenemos que, cuando hablemos y andemos, es ser como Cristo.
sea mujer o sea hombre. Por eso en el Señor ya no hay mujer ni hay hombre, porque Dios, Jesús es en todos y en uno, es el mismo. Esa es la interpretación. No como alguien dice, no, ya no hay hombre ni mujer que prediquen las mujeres. No se refiere a eso. Se refiere a que todos ya tenemos que tener una forma de hablar, de llevarnos con los demás como Jesús. Porque ese es el mismo. El Espíritu de Jesús que está en mí es el Espíritu de Jesús que está en una mujer también. Y es Dios siempre apoderado de ellos y de mí. Esclavos somos del Señor. Está muy claro, ¿no? Por eso el Señor aquí les advierte y les dice hoy a la iglesia local, si alguno, oigan bien el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De otra manera no van a poder ser cristianos. De alguna manera no van a poder irse al cielo con el Señor. Niéguense a ustedes mismos, les dijo el Señor, y a mí también. Dice el 25, porque todo el que quiere salvar su vida, oigan todos aquellos que tienen miedo a morirse. De todos modos dice aquí que la perderán. Y no solamente la van a perder, pero van a estar en el infierno. Porque dice enseguida, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, eso es muy diferente. ¿Qué va a pasar? La va a hallar. Porque es necesario morir y volver a nacer. Pero cuando somos muertos por la voluntad y las cosas de Dios, hemos hallado la vida, sí, porque hemos muerto para el pecado junto con el Señor. Por eso aquí están las dos cosas, de los incrédulos y de los creyentes. El incrédulo diario anda en temor, como lo leíamos, huyendo de todo. Dice el impío, huye sin que lo persigan. ¿Sí? Entonces aquí está, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Todos aquellos que les da miedo que les venga el coronavirus y no han vuelto a nacer y no son del Señor, les va a venir eso. Porque el temor de ellos, eso mismo les viene, dice. A todos aquellos, repito, que no son de Dios. Porque si usted es de Dios, usted está bajo una cobertura de un Dios poderoso. ¿Ustedes creen que cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier guerra, Dios no lo sabe? Si Dios lo permite, Él permite eso. Entonces, si no lo permitiera y no tuviera control, no fuera Dios. Fueran más grandes las enfermedades que Dios, fueran más grandes las guerras que Dios. Entienda de qué se trata esto. Entonces, ¿qué sigue diciendo el 26? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Ahí está, donde está la mayoría del mundo entero, ganándose el mundo. ¿Y qué dice enseguida? Y perdiere su alma. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Y luego va a decir a lo que él vino, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Eso va más allá de tener miedo. Ya estamos hablando de un pago de parte de Dios conforme a las obras, tanto de los impíos como de los que le tuvieron temor al Señor. Gloria sea el Señor Jesucristo. Miren, vamos a ver qué dice, pues, en relación a todo esto, Primera de Pedro 1:24. ¿Sí? No, es que esto está muy tremendo. Por eso nosotros nos afirmamos más y seguimos pregonando esa justicia de Dios para que la gente venga al arrepentimiento. No para que diga, ay no, este hombre nomás se la pasa gritando ahí. No, es para que la gente cambie y vuelva a nacer. Primera de Pedro 1:24. Gloria sea el Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea el Señor. Encontrarlo. Así es. Primera de Pedro, dije. 1:24. Ahí dice, otra vez, recordando Pedro de lo que es el hombre sin el Señor. O con el Señor también, porque igual se muere así de fácil, ¿no? Dice, porque toda carne es como hierba. O sea, una plantita, ¿no? Esas que salen solas y ahí están. Dice, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, o sea, la misma cosa ahí, ¿no? Dice, la hierba se seca y la flor se cae. ¿Y qué quedó de esa hierba? Le pregunto yo. Nada. Entonces, así es la carne, nuestra carne. Por eso ocupamos una protección muy, muy tremenda que vaya más allá de eso. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:4? Aquí está la invitación. Acercándoos a Él, al Señor, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? Lo digo yo. Piedra viva. Oigan bien lo que hizo la mayoría de los hombres.
Desechada ciertamente por los hombres. Por eso de ser cristiano no es para cualquiera. Por eso el Señor dice que la fe no es de todos. Porque de antemano se dice que ya fue desechada aquí. Desechada ciertamente por los hombres. Oigan, mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra viva es Jesús. Y muchos hombres, dice la Biblia, que ya fue desechada por ellos. Entonces hay mucha gente que se va a perder. Y no porque yo sea negativo, pero es que dice que entonces ¿quién la va a desechar? Los hombres y las mujeres. Ya lo están haciendo. ¿Sí? Por eso hay un grupo en el cual dice, pero para Dios escogida y preciosa, ¿no? Y luego que sigue diciendo acá en el 2.9, oigan lo que dice acá. Si es bien cierto que nosotros le creemos a Dios, tenemos que recibir estas verdades también. Lo que Dios ha hecho en nosotros como iglesia, como individuos, a través de su Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, que nos vio, nos hizo. ¿Qué dice? Dice, más vosotros sois linaje escogido. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Real sacerdocio, nación santa. Luego dice, pueblo adquirido por Dios. No ni un sacerdote, no ni un líder, no ningún apóstol te hizo a ti cristiano. Aquí dice muy claro, pueblo adquirido por Dios. O sea que por su misericordia es que tú eres de la familia de Dios y yo también. Para que oigan bien el trabajo de ustedes y el mío, no nomás de los líderes ni de los pastores, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú pudieras hacer eso hoy en día si alguien viene y te dice, oiga, yo me siento mal, yo necesito paz en mi corazón. Tú te podrías desenvolver explicándole a él o a ella qué ha hecho Dios en ti. Oigan, dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, estábamos como ellos. ¿Sí? Por eso entendamos que no es que seamos diferentes a los demás, sino que ya Dios nos apartó. Amén. Y tenemos que creer eso. Sean familiares que estén afuera y seamos nosotros que estemos afuera, tenemos que aceptar eso. Entienda, usted no se haga más sentimental ni quiera ser más bueno que Dios. Reciba lo que Dios le dio y déjele todo en las manos a Él. Dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, ¿verdad? Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Usted se ve alcanzando misericordia o se ve como antes o se ve peor? Le estoy hablando ahora sí a los que han nacido de nuevo, porque es que hay que creer todo esto. Miren qué dice en el 4.1 de Primera de Pedro. Dice ahí, gloria sea el Señor, 1 Pedro 4.1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Sí? Ahí viene ya donde no existe hombre ni mujer, pero en cuanto al cambio que Dios hace en las personas, ¿sí? No a los órdenes divinos de predicar o de administrar, no, estamos hablando de la naturaleza del Espíritu Santo, del trabajo de cada quien en el Espíritu, ¿sí? Por eso dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y luego aquí viene esto, muy importante, esto hay que poner atención aquí, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y alguien va a decir, ¿cómo? Bueno, conforme a las concupiscencias, otra vez lo digo yo, de los hombres. Porque eso es lo que pasa otra vez. La gente dice, yo fui cristiano, ¿verdad? Y lo ve uno más mundano pues es que ya volvió otra vez a lo que él era antes. Ya volvió. Por eso dice aquí, está la advertencia, no vivir el tiempo que resta. Porque es que cada día nos acercamos más al momento y estamos más cerca de cuando creímos. El tiempo ya viene y usted tiene que caminar con ese tiempo. Porque va a venir la transformación de nuestros cuerpos y va a venir todo eso y usted tiene que estar listo. Y yo también. Por eso dice que ya no vivamos el tiempo que queda conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es algo que la gente no quiere entender ni le importa muchas veces. No, yo ya hice lo que iba a hacer, dicen. No, Dios no me va a dejar, pero no hace nada ni le creen. Eso es lo más triste.
Porque ellos saben, pero por el saber no nomás te va a salvar. Tiene que haber frutos en ti y en mí también. Amén. Eso es lo que Dios va a ver. ¿Sí? Por eso dice, sino conforme a qué? A la voluntad de Dios. Y luego no solamente eso, dice enseguida, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, la gente pues no, aquí está hablando entre gentiles y los demás, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Dice, a estos les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Dice entonces en el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿en qué quedamos? Que todos vamos a volver de alguna manera a dar cuentas y a vernos, a prepararnos para ver y dar el testimonio de lo que hemos hecho, de acuerdo a lo que según decimos que sabemos. ¿Sí? Y ya vamos a cerrar aquí. Busque, amén, busque conmigo Eclesiastés 12:9. ¿Sí? Y vamos a terminar ya aquí. Vamos a acordarnos siempre de todo aquello que Dios nos habla y nunca dejar nada atrás. Porque si nosotros nos preocupamos de leer, Dios nos lo va a traer a la mente. ¿Sí? Dios nos va a recordar, Dios nos va a enseñar de qué se trata todo esto. Pero siempre tenemos nosotros que estar conscientes de que escudriñamos y que estamos al pendiente de lo que Dios quiere. ¿Sí? Gloria sea el Señor Jesucristo. Esto de aquí, mucha gente también, obviamente que no está en el Espíritu, no lo sabe digerir, no lo sabe recibir. Y dice, no, es que es muy dura la palabra, es que ¿quién la va a aguantar? Y ahí dice, y le dijeron al Señor, y hablan de muchas cosas, pero el resumen del deber del hombre, dice aquí en el encabezado, está muy claro, porque va a hablar acerca de algo que se vive hoy y que son los predicadores, guiados por Dios, obviamente, no de los falsos, esos olvídense de ellos. Dice en cuanto a los predicadores, dice, y cuanto más sabio fue el predicador, obviamente en el Señor, no en astucia, ni en robar, ni en mentir, olvídense de eso, estamos en el enfoque de Dios. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, oigan bien lo que pasa en la congregación, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Meditemos en eso. ¿Sí? Dice, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces cuando oyes la palabra, dices, ¿en dónde estaba eso que no lo leí? Y lo apuntas, y vas a tu casa, y abres la Biblia, y empiezas tú a ver si es cierto lo que acabaste de oír en la congregación. Eso hacía yo, cuando yo empezaba a oír todo esto por parte de los predicadores, o del predicador donde yo iba. Yo agarraba eso, apuntaba y dije, cuando vaya a mi casa lo voy a leer. Porque si es cierto eso que dice aquí. Dice, más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Porque la gente me oye a mí, puede decir, bueno, eso lo dice él, pero quiero ver si es cierto. Y van a la casa y empiezan a leer, ellos mismos dicen, aleluya, ese hermano está bien, porque escrito está. ¿Y qué es lo que hice yo, o hizo el Señor en mí? Mandarlos a escudriñar. Eso es como ustedes crecen, como ustedes reciben y como ustedes entienden mejor. ¿Por qué? Porque uno es sabio, porque el Señor le mete prudencia y empieza uno a caminar junto, uno como uno es el Señor. Entonces, ¿qué pasó ahí? E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Dice en el 10, procuró el predicador hallar palabras agradables. Si alguien va a decir, oh hermano, los de la prosperidad. No esas palabras agradables. No todas las palabras agradables se tratan del dinero y el de no trabajar y estar en la casa y recibir cheques. Esas no son las palabras agradables de las que hablo. Dice, y escribir, oigan bien, rectamente palabras de verdad. Ahí ya ese argumento de haber estado bajo predicaciones y cosas que se trate de prosperidad,
material y no espiritual, no sirven. Por eso dice, hallar palabras agradables. ¿Qué tanta palabra de la que tú oíste hoy te es agradable? ¿Sí? Medita en eso. Dice enseguida, y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Cuáles serán esas? Pues todas las de Dios, las que Dios le da a uno, las que Dios le pone a uno en el corazón para hablar de Él. Porque al final honramos ¿a quién? A Dios. Dice, las palabras de los sabios, oigan bien, son como aguijones. Dice, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Para mucha gente esta palabra le es dura y es exactamente la intención de la palabra. Que sea algo que los haga meditar, los haga pensar, los haga cambiar e inclusive, ¿por qué no les dé miedo? Porque de eso se trata. Aquí no se trata de suavizar nada. Aquí se trata, como dice, de hablar palabras de verdad. No, pues es que para chistes y cosas raras, pues eso se pinta alguien solo por ahí, dijera. Ahora, por eso vemos lo que está diciendo aquí el Señor. Dice, lo repito el 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Dice, ahora hijo mío, aún a más de esto, dice así, sea amonestado, oigan. ¿Sí? Es que la palabra así es. Dice, no hay fin de hacer muchos libros. Dice, el mucho estudio es fatiga de la carne. De ninguna manera se malinterprete esto con estar leyendo la Biblia. No, quite eso de su mente. Porque mucha gente dice, ¿qué no dice ahí que el mucho estudio fatiga la carne? Y piensan que es leer la Escritura. No, de ninguna manera. Está hablando de otro tipo de literatura que la gente se mete donde no se tiene que meter. Porque todo lo de Dios es bueno. Y ya vamos a cerrar aquí. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Acuérdense de lo que veníamos hablando. Teme a Dios, ¿sí? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿sí? Y alguien va a decir, bueno, ¿cómo va a ser eso? Porque es el todo del hombre el temerle a Dios. Bueno, es muy fácil, porque vamos a llegar hacia Él. Vamos a llegar a la presencia, buenos y malos, impíos y santos, hipócritas y reales. Todos vamos a dar cuentas. ¿Estamos entendiendo? Dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y no solamente eso, dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso, hoy en día nosotros nos quedamos con esto: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es lo que nos conviene a todos. Amén. Amén. Dios les bendiga.